Hola Silvia, buenos días. ¿Qué tal, Gael? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal estás? Muy bien también, aquí con mucho calor. Sí, ¿qué tal llevas esta nueva normalidad, por así decirlo? Bueno, pues muy bien, saliendo ahí un poco también de un confinamiento mental, ¿no? Un poco, porque ya que te acostumbras como a estar en casa, de pronto te creas ahí unas rutinas que como que cuesta un poco de pronto romperlas después de 3 meses, ¿no? Tan largos, pero bueno, muy bien. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, de repente pues tener que, porque claro, o sea, tú eres una chica un poco que no para. Entonces, ¿cómo ha sido parar de repente, que te obliguen a parar y que tengas que estar encerrada en casa? ¿Cómo has llevado eso? Pues mira, ha sido muy interesante porque tengo la sensación de que ha sido la primera vez en la vida que no había nada que hacer, pero además porque es que mañana no hay nada que hacer, ni se puede hacer nada, ni hay nada donde mover, ni nada que, mañana no va a funcionar nada, ni pasado, ni el otro. Entonces, esa sensación de presente absoluto, yo creo que no la había tenido nunca, claro. Esta profesión nuestra de la interpretación, donde siempre hay que mandar, hay que ir, hay que venir, hay algún curso que hacer, hay alguna historia, y de pronto no hay nada, ese aparente vacío, pero que para mí era como traer muy al presente, pues era interesante de vivir, porque ya ahora empieza a arrancar todo y ya entramos otra vez a las ruedas de la dinámica, ¿no? Y luego, por otra parte, yo es que tengo perro, tengo un labrador, y la verdad que el confinamiento con perro es distinto, Se ha hecho eso más es distinto. llevadero, sin duda, supongo. Claro, es un salvoconducto, pues el perro, claro, en fin. Y a nivel, o sea, personal y profesional, ¿has podido sacar algo positivo de todo eso? O sea, ¿has podido dedicar tiempo a ti misma, a evolucionar de alguna forma? Sí, sí, sí. Bueno, un poco ahí de turismo personal que yo lo llamo, ¿no? Vamos, yo he tenido un confinamiento un poco más relativo por situaciones familiares con a mi abuela y tal, pero, pero sí, sí, mucho de reinventarse, de pronto yo lo que he estado haciendo ha sido grabarme en casa, de una manera muy libre, contándome mis propias historias, no sé, sí, sí. De pronto se han despertado ahí otras cosas creativas, ¿no? Que en Ajá. otras circunstancias no se hubieran despertado. Sí, O sea, que has podido utilizarlo como una oportunidad también para mejorar, ¿no? Para ampliar, para darte amplitud de mira. sí, como para descubrirme contando cosas personales que en otras circunstancias no lo hubiera hecho. Sí, O sea, que hasta cierto punto haberte metido en ti misma te ha ayudado a abrirte, pues, de alguna forma más. sí, aunque parezca contradictorio, sí, sí, exacto, es paradójico. Ujú. Sí. ¿Y dónde te pilló la situación? ¿Dónde estabas? Pues estaba en Sevilla. O sea, había estado en Madrid, estaba en el Teatro de la Abadía actuando con una fundación que se llamaba Antropoceno, que bueno, pues cortamos para 15 días en principio. Y entonces, como no se sabía muy bien todo esto de qué iba a pasar, de si Madrid iban a cerrar o no iba a cerrar, es que vamos, entiendo que nadie nos esperábamos esto, ¿no? A pesar de que mirábamos a China y los pasos que ellos iban dando. Y nada, lo he pasado en Sevilla. Lo he pasado en Ujú. Sevilla. Bueno, Así que por la gente que no lo sepa, tu tierra natal, ¿no? O sea, esto es, claro, claro. que al Sí. final te pilló, pues, por así decirlo, en casa. En Que casa, sí, sí, sí. es un alivio porque al final, pues, Madrid fue una situación que fue muchísimo más, por así decirlo, Muy, más catastrófica, porque claro, o sea, aparte de la situación en la que te ves encerrado realmente, pues había muchísima más gente, la pandemia pues tuvo una incidencia muchísimo más alta. mucho mayor, sí, sí, mucho más crudo Madrid. Y yo tengo que decir que cuando he vuelto, porque he vuelto un poco antes de que abrieran por cuestiones de trabajo, con salvoconducto laboral y tal, se notaba Madrid bajito, ¿eh? Se notaba la energía por la calle, lógicamente, y es que aquí ha pegado mucho más, aquí ha pegado muchísimo más, claro. Claro. No, no es lo mismo que en el sur, ¿no? ¿Y cómo crees que toda esta situación ha influido al ámbito cultural? O sea, ¿tú crees que se puede sacar algo de positivo o ha sido un receso tremendo? ¿Cuál es tu idea? ¿Has tenido tiempo para en plan, plantearte esas cuestiones referentes al... Hombre, yo creo que por una parte, de manera evidente, ha sido un parón un poco catastrófico y económicamente ha sido un palo muy gordo y de pronto tener que parar todo, pero a la vez yo creo, o sea, yo no hago más que percibir, quizás por el viaje que yo he hecho también,
un montón de gente haciendo su introspección y abriéndola al mundo. Están haciendo unos vídeos en la ventana del CDN, del Centro Dramático Nacional, preciosos, donde están haciendo unos trabajos preciosos, actorales. Está habiendo también con el Festival de Otoño, promoviendo muchas historias de contar un poco el viaje que ha hecho cada uno. Creo que era María San Miguel que está contando una historia de su padre bellísima. Enrique Cervantes y Carolina Yuste están contando una historia de anorexia, de cómo la gente con ciertas patologías vive encerrada en su cuerpo. Entonces, creo que ha habido ahí toda una exploración de situaciones posibles con el tema de la pandemia que ha abierto otros canales muy interesantes culturales también. Y luego, por otra parte, estuve viendo también unos vídeos de Álvaro Tato relacionados con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, muy interesantes, muy reveladores teatralmente, porque hablaba de otras épocas donde las pandemias obligaban a reinventar la situación y a cerrar los teatros, o sea que esto no, por supuesto, no ha sido la primera vez la época que lo vivimos. Entonces hablaba de Lope de Vega y hablaba del Siglo de Oro y de las pestes que, yo creo que fue peste bubónica, ¿no? O esto fue anterior, pero bueno, de otras situaciones en las cuales hubo que cerrar los teatros y hubo que reinventarse de otra forma. Y de pronto eso relativiza también, ¿no? Porque echamos una mirada al pasado y encuentras otros momentos donde se ha vivido esto y eso obliga bueno, a explorarlo y a colocarnos en otro lugar también. Claro, Y luego, todas estas plataformas en también te ayuda a volver un poco al pasado, ¿no? O sea, a aprender de los errores. Sí, bueno, y sobre todo a mirarnos en espejos de cosas que ya se han vivido y que se han gestionado y que luego se ha vuelto a otra normalidad o a otra situación, ¿no? Adaptada a esto. Y luego, por supuesto, todas las plataformas en streaming que de pronto se está haciendo teatro online, ¿no? Hay todo un debate con eso, que hay gente que dice que eso no es teatro, hombre, evidentemente no es teatro y no es teatro como lo conocemos, ¿no? Pero bueno, eso está abriendo otras posibilidades de teatro en cámara, ¿no? Cómo se adaptan. Ayer hablaba con un compañero que está en la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, cómo adaptar monólogos teatrales a la cámara. Muy interesante. O sea que bueno, al final, yo creo que la cultura, como tantos otros ámbitos, pues adaptándose a la situación y esa adaptación provoca unas reinvenciones muy curiosas, ¿no? Claro, y hasta cierto punto también las nuevas tecnologías pues estaban un poco yendo pues mucho más rápido que la sociedad y esto ha ayudado a que la sociedad como que se pusiera como a la altura de las nuevas tecnologías a nivel de que, claro, o sea, al final el consumo directo que tenemos de cine, de teatro, de ópera, de música, es muchísimo más relacionado con estas plataformas que ya, por desgracia, en mi opinión, que no tanto presencialmente o de forma más como visceral y natural. Entonces también esto ha ayudado un poco como a adaptarte a lo que estaba pasando. Sí, sí, completamente, completamente. Fíjate que yo también lo veía como tú, desgraciadamente estamos muy implicados con esto, pero ahora con la pandemia, por ejemplo, yo creo que las redes sociales han salvado, es que han salvado. O sea, los directos de Instagram, desde, yo qué sé, he estado siguiendo a Ana Milán, que se sienta en su casa a charlar, y es que eso, o sea, es fantástico. Directos de charlas con gente pues, muy curiosa, ¿no? Yo creo que han salvado. Y yo era muy anti esto, y de pronto a mí esto me ha dado otra perspectiva, sobre todo con el tema de redes sociales, ¿no? Que yo era muy... tenemos un enganche con las redes sociales y con un tal, pero es que mira por dónde, ¿eh? Hasta cierto punto yo soy de las que cree que al final pues ha salvado un poco el ámbito cultural el tema de eso, de pues, lo que hablas tú de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, porque nos ha permitido como darnos una ventana a lo que es la cultura, de decir, no estáis solos, o sea, estáis en casa, todo el mundo está solo, de una forma pues literal, pero en el fondo, o sea, seguimos aquí, estamos siguiendo con nuestro trabajo, pues seguimos dándole a la gente, que al final pues mucha gente que sí que se fija en la labor esencial y totalmente pues lo hable de los sanitarios, pero también, o sea, en el ámbito cultural pues, se nos ha apoyado mucho a nivel mental, o sea, porque nos ha ayudado también a continuar pues el confinamiento, que yo no sé si eso tú también has contribuido con el tema de pues también evolucionar un poco como en ti misma, pues compartir todo tu camino con los demás, o no sé cómo lo No, yo la verdad que las exploro mucho, pero soy un poco reacia a compartir tanto.
Fíjate, ¿no? Que justo con lo que te acabo de decir, pues digamos que no va muy acorde. Yo no soy mucho, no abro yo mucha ventana a través de redes sociales, pero vamos, la verdad que es que, claro, permite hacerlo a mucho más velocidad que puedes compartir, por ejemplo, en medios digitales o periódicos digitales, pero yo qué sé, desde todo, desde cultura a todo. Aquí en Lavapiés, que yo vivo en Antón Martín, pues de pronto te empiezas a enterar de organizaciones vecinales de alimentos, de tal, y eso te enteras súper rápido por redes sociales que no sé quién comparte, o sea, que es que, claro, permite una velocidad de comunicación muy ágil, ¿no? Sí, muy instantánea. Bueno, Claro. también supongo que en tu caso pues también tiene que ver mucho con el ámbito personal, porque, o sea, cada uno, es cierto que las redes sociales pues son una plataforma directa que son muy útiles, sobre todo para compartir proyectos y para darte facilidad de promoción, porque al final pues sacas adelante cosas que de otras formas pues serían muy costosas y no llegarían a la gente que te gustaría que llegara. Claro, Pero también tiene claro, mucho que claro. ver con el interés que tengas tú de compartir tu vida y la privacidad y el valor que le das tú a eso, a esos Claro, momentos de intimidad y de poder pues disfrutar de tu tiempo sin estar compartiéndolo con los demás, que también es claro, no. Yo la verdad que las uso mucho en ese sentido, un sentido profesional, ¿no? Por ejemplo, ahora con la película hemos podido aprovechar un tirón súper fuerte, ¿no? Con redes. Pero yo no lo comparto, yo no abro tanto a un ámbito personal y sin embargo, cuando veo a gente que lo hace, me interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, estas cosas que te contaba de Ana Milán, Luz Casal también ha estado compartiendo muchas anécdotas que ha tenido de todo este sistema de llamadas que ella ha hecho. Eh, claro, fíjate, ¿no? Sí. sí, bueno, pues, Y eso, y eso crea una historias de empatía, contando anécdotas ellas personales, que de pronto te llevan a reflexiones y qué tal, pero la verdad que yo no lo hago. al final te ayuda también a sentirte pues eso, un poco más entendido y a nivel, Total. porque todo el mundo estábamos viviendo lo mismo al final y entonces pues ver que personas a las que hasta cierto punto admiras por su trabajo, por lo que hacen, por lo que exponen, les está pasando exactamente lo mismo que a ti, pues ayuda un poco a rebajar esa tensión que teníamos inicial de decir, madre mía, nos ha metido en nuestra casa, ¿qué voy a hacer con mi vida? Dios mío, es Exacto. el fin del mundo. O sea, al final, Sí, mira, sí. todo el mundo estamos igual, no pasa nada. O sea, esto es una cosa que le está sucediendo a todo el mundo. De hecho, yo hablando con mucha gente así en el aspecto de entrevistas, pues también me contaban mucho que precisamente pues que andaba mucha gente con esas subidas y bajadas de profundidades abismales emocionales, de decir, estoy aquí arriba y de repente pues estoy aquí abajo. Y claro, pues al final pues yo me sentía un poco así y decía, bueno, pues no sé, será mi forma de enfrentarlo, pero te das cuenta de que muchísima gente pues le está pasando exactamente lo mismo, porque al final pues pasas tanto tiempo contigo mismo que todo se acentúa muchísimo y es como, Total, total. claro, y O eso sea, también, cambias de estado de ánimo. Yo he cambiado de estado de ánimo cada 8 minutos. O sea, de pronto contentísima, de pronto ya nada, y el día está súper bien, y el día ya no vale para nada, y una montaña rusa todo el rato. Y acabas loco, acabas loco, sí, sí, acabas sí, loco. o sobre todo agotado, acabas agotado. Total. Y cómo, o sea, he hablado también mucho sobre este tema, o sea, ¿cómo consideras que influye todo esto a nivel cultural, a nivel un poco pues de revalorización de vuestro trabajo? Porque al final, una crítica constante de todo este tema de las redes sociales, aparte de lo positivo que le podemos ver, es que pues hasta cierto punto pues reduce un poco la calidad del trabajo, o sea, es decir, yo hablaba más con gente del ámbito musical y todo eso que se ha dedicado a hacer pues, directos, a publicar cosas en las redes y decía, pues a mí eso hasta cierto punto me llega hasta incluso perjudicar, porque por mucho que me dé promoción, pues al final yo esto en realidad lo estaría haciendo en concierto y estaría cobrando. O sea, también a nivel Total. como artístico, igual que tú que haces mucho teatro, ves un poco como mermado ese valor que le da a la gente pues de coger, ir al teatro, pagar tu entrada, sentarte, ver, disfrutar de la obra, pues seguir un poco la vida de los protagonistas y claro, porque al final es un trabajo como otro cualquiera, entonces me decían mucho, pues eso como un poco de quitarle el valor a lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, pues yo también creo eso, que hubo una primera salida muy gorda de vamos a ponernos todos en redes y a compartir todo precioso, pero claro que al final esto es nuestra profesión, que muchas veces se va a entretener, ¿no?
pero es que, claro, nosotros pues, vivimos de esto, ¿no? Entonces, ya en cuanto hubo, por ejemplo, el propio Teatro de la Abadía, ¿no? Que yo te contaba que estaba trabajando con ellos y empezaron a poner teatro online, cobrando entradas con un límite. Claro, pues muy bien, porque es que hay que, vamos, yo apoyo esa posición, ¿no? Hay que darle un valor a esto, ¿no? Además, con toda la crítica que ha habido, en fin, ese desafortunado Twitter o Instagram que puso Vox, ¿no? En fin, despreciando mucho a los titiriteros, no recuerdo exactamente qué palabra ponía y la verdad que prefiero ni acordarme. Pero claro, yo también creo que esto puede ser un momento en el que se revalorice eso mucho más, todo lo que se ha consumido online de series, Dios mío, se ha consumido todo, porque se ha visto todo, por eso están ahora las producciones arrancando tan fuerte, porque hay que producir, porque se ha consumido todo, ¿no? Y claro, y todo esto es labor artística de tantos y tantos profesionales más expuestos y menos expuestos, porque los técnicos están todos detrás, pero ahí hay otro ámbito enorme de gente, ¿no? Que trabaja de esto y que vive de esto. Evidentemente, o sea, y todo lo que se nutre de también, pues, al margen de todo esto, pues es muy importante. Entonces yo, pues, claro, yo creo que todo esto también puede ser que lleve a un camino de puestas en directo y streaming y tal, que haya que ir perfilando con la idea de reducir, de limitar a foros online, no sé muy bien a qué me refiero, pero creo que se me entiende, y cobrando o gestionándolo de otra forma, porque claro, es que si no... Sí, no, porque al final, como- o sea, que es cierto que vosotros, pues, eh, os dedicáis a entretener, a hacer la vida de las personas muchísimo más llevadera y sobre todo disfrutable. Entonces, pues es una cosa que mucha gente da por sentado y claro, cuando falta, yo me acuerdo que al principio del confinamiento todavía se había producido el apagón cultural, este de 24 horas sin música, sin... Y mucha gente, o sea, yo también preguntaba mucho sobre este aspecto porque yo tenía un poco unas ideas contradictorias al respecto, porque yo decía, jolín, en un momento como este es el momento en el que menos necesitamos un apagón, porque es que esto es lo único Exacto. que nos mantiene vivos, o sea, hasta cierto punto. Pero claro, yo entendía también la otra posición que decía, o sea, es que esto para nosotros es lo que nos da vida, pero para ellos es que literalmente les da vida porque es que viven de ello y trabajan para comer, o sea, al final es su trabajo y su sueldo y todos los días se dedican, pues igual como un oficinista, un médico o un enfermero. Y claro, o sea, esta Sí, posición... yo te confieso que me identifico contigo porque yo también tenía ideas contradictorias y yo no, es que no, además pasaba todo tan rápido, iba todo tan rápido aquellos días que decía, sí, sí, totalmente apoyando la apagón cultural, pero por otra parte también creo que es lo que menos falta hace ahora. Entonces veía gente que promovía el apagón cultural y 3 horas más tarde lo retiraba y decía lo contrario. Yo creo que estamos todos un poco igual, porque iba toda la situación tan acelerada. En esos días estaba el COVID súper fuerte. Todavía no habíamos llegado al pico famoso para doblar la curva y tal. Y era como, ay, Dios mío, no sé lo que pienso, no sé lo que opino. Y francamente tampoco Y sé, el miedo de cuánto va a durar esto y cuánto vamos a claro, estar. Sí, sí, sí. claro, claro. Y francamente tampoco estoy muy posicionada al respecto, ¿no? Lo que sí que creo es que hay que hacerlo de manera remunerada, eso sí que lo creo. Eso sí que lo creo. Pero es difícil limitar y cómo hacer muchas veces. No sé, yo lo comparo también con todas estas entrenadores personales y toda esta ola tan gorda de gente que ha habido haciendo ejercicio online, ¿no? Por internet, para que todos hiciéramos yoga en nuestra casa y todo el copetín. Y esos son también personas que cobran por dar esas clases, ¿no? Entonces, de pronto, un buen día, el que te daba a ti tus clases de yoga ya cobra por ello y hay que meterse en tal. Y dices tú, claro, porque es que total, pues lo comparo mucho con eso, ¿no? Que ha sido otro movimiento muy fuerte que ha habido de Sí. streaming de O clases sea, de yoga, ¿no? que tú tienes como una posición pues equidistante de decir, pues ha sido muy bueno para promocionar, pero ahora tenemos que seguir enganchando y seguir Claro, y sobre todo dándonos cuenta de la labor que habéis hecho durante el confinamiento, porque claro, o sea, era lo que mencionabas tú antes, o sea, ¿cuántos nos hemos visto Netflix, HBO, de Amazon todo. Prime, Movistar de arriba abajo, por un lado, por el otro, o sea, claro, que al final pues te das cuenta de que una cosa que das un poco por sentada, pues es lo que más ha influido en tu felicidad, por así decirlo, cuando has tenido Total, un momento de bajón en ese aspecto. Y entonces, total, total. yo ahí O sea, estoy yo, completamente de esto, acuerdo esto contigo.
estos días que no se ponía ni la... Yo ya no ponía el telediario porque era devastador. Y yo empecé muy a rajatabla viéndome la película diaria en el confinamiento. Y el ratito de la película por la noche era el mejor, porque de pronto decías, Dios mío, cuando acababa la película y apagaba la tele, decía, llevo 2 horas que no he pensado en más que en esto. Era una pseudo meditación ver la película o la serie de que estuviera viendo. Porque era el ratito de que desconectas del mundo y dices, joder, ¿qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado en estas 2 horas? Vamos a ver qué ha pasado, qué ha subido. Sí, o sea, Entonces al era... final una forma de crearte una realidad particular, o sea, como en tu salón, en el salón de tu casa, o sea, poder decir, pues mira, ahora mismo, durante estas 2 horas me da igual, o sea, me es Sí, indiferente lo que esté sí. pasando fuera, yo estoy en mi casa, estoy disfrutando de lo que estoy viendo y punto. Desconectas de todo, fundamental. Respecto a eso te iba a preguntar, ¿alguna recomendación que te gustaría hacernos de algo que hayas seguido durante el confinamiento que te haya, no marcado, pero de alguna forma pues sí ha ayudado personalmente más? Pues mira, me ha encantado la serie de La línea invisible de Mariano Barroso, que habla sobre el momento en el que ETA decidió empezar a matar. En vez de poner bombas por la calle, decidió matar a una persona. Me parece interesantísimo la manera en que el Mariano Barroso le ha metido mano a ese tema y de pronto el debate que ha generado de con qué intención se hacía esto. Se trata desde el punto de vista de los etarras, con lo cual los actores además hacen un trabajo precioso con eso y entonces se ha levantado mucha ampolla con que si de alguna manera se estaba intentando blanquear la cara de ETA cuando esto... En fin, me parece muy interesante meterle mano a ese tema desde el ámbito de una serie que cobra otro valor, aunque son historias que lamentablemente todos conocemos, pero tratarlo desde ahí me parece muy importante y simplemente hablar de este tema en este país de esa manera ya me parece interesante. Luego, me ha encantado Vida Perfecta, de Leticia Dolera, a la cual yo sigo mucho y me parece muy interesante tanto lo que escribe como lo que produce audiovisual. Eh, nada, muy divertida, contada de una manera muy bonita. Eh, eh, Me parece que las 3 chicas, desde el punto de vista que están tratados, muy originales. Esa serie me ha encantado. Eh, Luego he descubierto además el trabajo que yo no lo había visto de Enrique Auquer, que sale, por cierto, en las 2 series que he recomendado, que me parece un actor que es una perla. Lo sigo embobada, el trabajo que hace Enrique Auquer. ¿Qué más he visto? No sé, tanto, no sé, no recuerdo ahora mismo qué más he visto. Bueno, me he dado de alta en Disney, me he visto unas pocas de películas de dibujitos antiguas, con Eso ha todas sido las machas. Disney nos ha salvado a todos, en realidad. Pero además, rever Disney ahora es muy interesante con las gafas con las que vemos el mundo. Ayer lo hablaba con unas amigas porque Disney nos ha metido unas machistadas en la cabeza. O sea, yo he estado viendo además las más light, no entro ni siquiera en Cenicienta, Sirenita y estas cosas. Me he estado viendo Peter Pan, que Peter Pan es un petardo insoportable, que nos lo veíamos de chica, por supuesto, contándonos todo el conflicto entre Wendy y Campanilla, ¿no? Que por supuesto se pelean por él, ¿no? Claro, Y, efectivamente. y luego otra que era de mis favoritas, que es el libro de la selva. El libro de la selva también te cuela 2 o 3 machistadas ahí entre los elefantes, que también lo dirige él y le habla a la mujer, Winifred, tú no puedes estar aquí guiando a los elefantes. Y de pronto que le hacen una broma divertida que dices tú, pero mira esto cómo me lo colaban, ¿no? Y yo pensaba, joder, qué envidia ser niño masculino, de chico, porque te ponían estas películas. Y Y tú eras decías, el amo joder, del universo, sí, es totalmente, totalmente cierto. total, yo lo pensaba, las noches estas de insomnio, porque mucho insomnio en el confinamiento también, de no gastar pila, de no gastar energía, de mucho. Es decir, qué envidia, si yo hubiera sido niño de chica, es que hubiera llegado a mi colegio pisando súper fuerte, ¿no? Porque aparte Pero todas ellas, supongo que, o sea, es lo que pasa, o sea, porque al final pues nos damos cuenta de que yo también es un comentario que también he tenido mucho tiempo para reflexionarlo durante el confinamiento y todas mis amigas pues igual, o sea, eh, coincidíamos en que nos han metido en la cabeza ya no solo a nivel películas de Disney, sino pues a nivel de en pequeñas dosis, en comentarios, en formas de educarnos que no tienen absolutamente nada que ver con nuestros compañeros masculinos para ningún lado. O sea, al final nos ponen unos límites y unas barreras que es que las tenemos nosotras. O sea, que sí, sí, ellos sí, es lo peor. no tienen nada que ver con esto. O sea, es una barrera que al final, pues,
la educación nos la ha construido un poco y que nos hace ir por un caminito y dices tú, cuando te sales un poco dices, oye, ¿pero qué es esto? O sea, esto es un mundo nuevo. Y dices tú, no, ese es el mundo real, pero claro, o sea, tú tienes que tener una libertad fuera de eso, de ese constructo social. Yo ahí sí que me he dado también mucha cuenta durante el confinamiento, me ha dado tiempo a analizar mucho ese tema. Sí, yo además eso lo reflexiono mucho y lo hablo mucho con amigas, de decir que en el sentido, en el ámbito feminista que estamos hablando, que interesante y que bien vivir este momento histórico, o sea, que nos haya tocado nacer en esta época, porque se están rompiendo paredes de una manera además muy rápida, pues muy bien, muy bien. Está dando el tema de vuelta como un calcetín y efectivamente nosotras mismas se nos están cayendo moldes eh, eh, conforme van sucediendo cosas sociales, movimientos sociales, con nuestros propios padres, ¿no? Eso es muy, muy interesante, conversaciones que de pronto se plantean yo, por ejemplo, con mi padre, que mi padre se le dan los ojos vueltas, no sé dónde ni dónde meterse, ¿no? Porque, pues yo qué sé, hablando de cualquier tema muy desinhibido, desde el succionador clitoriano, yo qué sé, de cualquier ámbito, ¿no? Y que de pronto esas conversaciones tengan en la mesa, en familia, o que yo le regale un succionador a mi madre que tiene 69 años, boom, ¿no? Se van... Sí, o sea, es un poco la caída de los tabús y ya solo Total. el analizarlo personalmente, yo pues es una opinión que tengo ya, que hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando, que esto es una cosa que también hay que recalcar, que tenemos que seguir para adelante, o sea, no puede haber un movimiento para atrás, que también a veces pues sí que lo veo, o sea, veo que, por ejemplo, en algunos aspectos sí que mi madre era mucho más feminista que las generaciones que veo que están ahora a la misma altura que yo, o sea, que hay gente que sigue pues un poco aferrada y agarrada a esos ideales antiguos, pero que sí que es cierto que ya solo el mínimo hecho de reflexionar sobre el cambio que se ha producido y decir, poner ya, solo que se haya sembrado la duda y decir, sí. con esta duda estoy construyendo y pensando, oye, esto que me han enseñado puede que no sea lo correcto. Ya solo eso para mí es muy importante. Y es cierto un que, logro total, yo también lo creo. y es cierto que actualmente pues sí que se ha podido pues un poco pues acelerar ese proceso de crecimiento, supongo que de la planta. Social, claro. Sí. Bueno, y ahora, o sea, cambiando así un poco de tema, hablando un poco de tu peli, que para el público es tu primer debut, ¿no? En la gran pantalla. Sí. Y bueno, ¿cómo has vivido todo esto? O sea, porque yo supongo que para ti ha sido un año de cambios, o sea... Sí, no, la verdad, no, yo siempre lo digo y además muy típico, pero es que la peli ha sido un regalo en todos los sentidos y no para de traer cosas buenas, con lo cual, muy, muy agradecida a la vida, vamos, no sé cómo expresarlo, pero muy bien, muy bien. Yo además llegué a la película completamente por sorpresa, era una película que se venía gestando, tenían ya el guión hacía algunos años y todo el equipo técnico, incluso artístico de actores, se conocían entre todos ellos y yo no conocía a nadie. O sea, yo fui de sorpresa total. Cuando hice el casting me tocó además hacerlo con mi amigo de mi alma, Siri Turriaga, que fue muy talismán, que también los conocía a todos ellos. Y yo fui al casting diciendo, bueno, a ver si me dan el papel de la amiguita o algo, que esto se va a grabar en Sevilla y con eso me tengo que ir para Sevilla unos días. Y cuando me dieron el papel de Abril, yo me tuve que sentar porque yo no me lo creía, vamos, yo no. En fin, muy bien, muy bien. La película ha sido una sorpresa en todos los sentidos. Y luego el rodaje fue en Sevilla, grabando, pues yo qué sé, en el puente de Triana, que tenemos un plano precioso, Jacinto Bobo y yo, un plano desde lejos a contraluz, precioso, grabando en las setas, grabando por el barrio de Santa Cruz, grabando por sitios donde yo he estado de pequeña, donde tengo historias con amigos, entonces ya eso de alguna manera es que va lleno, es que va lleno. Al Un final sitio tan conocido. Es como hacer un poco como la regresión a casa, ¿no? Porque Total, yo... a casa a nivel brutal, porque es tu primer proyecto a nivel cinematográfico, que es pues el séptimo arte, que es una barbaridad, pues vuelve a ser en casa, ¿no? En casa, sí, y además que me haya tocado hacerlo en Sevilla, que es que no lo puedo pedir mejor, vamos. Y sí, de alguna manera la historia que se cuenta a través de mi personaje de Abril, pues yo es una historia muy cercana a mí, sí, yo he vuelto a Sevilla viendo que mis amigas ya se casan y tienen críos y
y de alguna manera te planteas un poco la evolución que va teniendo la gente en cada sentido y tú el que estoy teniendo yo, ¿no? Y cómo nos trenzamos otra vez con eso, cómo se reinventan las relaciones y se recolocan. Y, y Abril se encuentra con Dani, que es una relación que se quedó ahí un poco en un limbo cuando ella se fue. Y de alguna manera, pues a mí también me ha pasado eso, ¿no? Entonces, pues claro, no es una historia que me tenga que inventar mucho de alguna narcotraficante o alguna historia así, que me tenga yo que ir mucho de mi centro, ¿no? Entonces, pues muy bonito, muy bien, muy bien. Ha sido un viaje muy, muy bonito el que ha habido que hacer con la película, preparando actoralmente el personaje, en fin, todo. Muy bien, muy bien. O sea, que ha sido un poco también como contar tu historia a través de otros ojos. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Y cómo ha sido Y ya, trabajar con Guillermo de Rojas? Porque él también se estrena de director, porque su labor de producción ya es mundialmente conocida, pero de repente sí. pues, ha decidido que también quiere dirigir. ¿Cómo ha sido como Mira, director? trabajar con Guille ha sido muy rico y muy fácil, porque Guillermo tiene unas virtudes como director, yo creo, muy positivas, eh, porque escucha mucho todas las opiniones de todo el equipo y las integra. Y eso es muy bien, porque eso hace piña. Eso hace piña. Entonces él de pronto capitanea un equipo muy, muy, muy unido. Él escucha mucho, confiaba muchísimo en Jesús Perujo, el director de fotografía, que ya han trabajado en todos los previos juntos, con lo cual se entendían muy bien. Actoralmente Jacinto y a mí también nos escuchaba mucho y integraba mucho todo lo que proponía, pero luego a la vez él tiene sus cositas muy claras. Y él tiene muy claras las decisiones y las apuestas por las que quiere tirar. Es un tipo muy tranquilo, Guillermo. Recuerdo una anécdota de rodaje muy divertida desde fuera, claro. Grabábamos una noche en una casa y había que provocar lluvia, ¿no? Había que hacer lluvia. Entonces estaban tirando desde una manguera por arriba para que el efecto de dentro de la puerta fuera lluvia, y a todo esto pasaron los camiones de la limpieza y mojaron la pared y el suelo para que diera efecto mojado. Y como era Sevilla, mayo, había gente en su casa con las ventanas abiertas viendo la tele de madrugada. Y entonces a uno de estos le cayó un manguerazo por dentro, bueno, una risa, y entonces el vecino bajó cabreadísimo, claro. Y Guille respondió con una templanza, con un estar, con una educación, pero muy tranquilo, o sea, no pierde los nervios. Y yo lo miraba y decía, Dios mío, qué admiración, yo no podría, sobre todo, gestionarlo desde ahí con todo el copetín que tenemos montado, pero con una tranquilidad de decir, buah, esto muy bien, porque es que si él, que es el que capitanea esto, está así de tranquilo, eso se transmite, con lo cual el trabajo se hace muy, Sí, muy además cómodo y muy fácil. él lleva como lo que es el hilo conductor de todo eso, porque es el que conecta pues a todos para que funcione el engranaje. Entonces, si eso funciona bien, supongo que Exacto. también es muy importante para vosotros y también para sentiros cómodos, ¿no? O Para sea, sentirnos tranquilos, sí, sí. O sea, si el que manda y está completamente tranquilo, no pierde los nervios con nada, pues todo es mucho más relajado, nosotros nos permitimos pasárnoslo muy bien y una risa, y bueno, es que se dieron muchísimos momentos, otros momentos en los Jardines de Murillo, que es una zona de Sevilla muy turística, y entonces se acordona la zona para poder grabar allí, se pide al ayuntamiento, en fin, todo el lío, ¿no? Y ahí se bajan autobuses de guiris en hordas, y la gente es horrorosa porque tú le dices a la gente, por aquí no se puede pasar, y ahí es donde la gente va. O sea, ya una cosa muy loca, ¿no? Entonces el rodaje se retrasa, hace un calor horroroso, la gente pasando por medio, hay que cortar, y el Guillermo con mucho temple torero, gestionando la cosa muy tranquilo y claro, no, pues muy bien, muy bien. o sea que Anécdotas como esa, mí. ha sabido ejercer de su labor de director, le damos una aprobada a su primer. Hombre, aprobadísimo, le damos un 10 con laude, sí, sí. Pues, ¿y cómo ha sido, bueno, ya has mencionado así un poco a tu compañero, a Jacinto Bobo, ¿cómo ha sido trabajar con él? ¿Ya eras seguidora de su trabajo antes? ¿Conocías Sí, su yo a familia? Jacinto ya lo conocía de oídas y de vista, porque Jacinto había trabajado en una serie que se llama Malviviendo, creo, y va, Jacinto muy, yo ya lo había visto trabajando muy, muy, muy fino,
Pero claro, Jacinto es que también, Jacinto tiene un recorrido profesional también ya largo y trabajando con él es que se le nota. O sea, Jacinto es muy profesional y se pone delante de la cámara y corriendo se coloca y conecta. Y además, durante el rodaje, el trabajo de Jacinto ha tenido un plus de dificultad y es que muchas veces, rodando al atardecer o rodando de noche, la luz se va modificando y se va cambiando. Y entonces muchas veces me cogían a mí planos antes que a Jacinto y Jacinto tenía que tirar con una manera muy directa y muy, muy con poco tiempo eh, por temas de luz y muy profesional, muy profesional y que se le nota ahí un bagaje audiovisual que dices tú, claro, claro. Entonces coloca y ya te mira y ya clava y en ese sentido trabajar con un compañero así delante pues te También hace como creo que también. es un personaje muy polifacético, ¿no? Porque ha hecho muchas cosas y en muchos géneros y tocando pues muchos personajes muy distintos, porque tú también pues has pasado por teatro, cine, has interpretado pues un poco comedia, has hecho pues esta película con Guillermo, que es así un poco pues eso más personal. Entonces también sois como dos actores así muy polifacéticos, ¿no? Sí, sí. Bueno, además Jacinto con el tema de la guitarra, quiero decir que encima con el lado musical también tiene un tirón grande, ¿no? Pero sí, yo la verdad que el papel de Abril ha sido lo más distinto que he hecho hasta ahora, eh, sobre todo con la energía que tiene el personaje, porque a mí me han dado siempre en audiovisual papeles de malas, que son divertidísimas, porque las malas son divertidísimas. Pero siempre han sido papeles de alguien que en Arrayán rompiendo un matrimonio, cosas así, ¿no? En Entre Olivos, bueno, hacía una policía, pero también tenía un Ravi Gusti y tal. Y Abril ha sido por energía el personaje más distinto que yo he hecho hasta ahora. Y comedia en audiovisuales que no he hecho, que me encantaría, me encantaría. Ayer además grabé una escena para un compañero de comedia que me lo pasé y digo, ay, qué ganas tengo de... Mira, eso me encantaría hacerlo, una Una comedia comedia en... audiovisual. Sí, sí, lo digo aquí para pedírselo al mundo. Pues está muy bien. Yo esas cosas también las hago y a veces te escuchan. Claro, A veces te escuchan. se dicen alto y por algún lado caerá. Claro, o sea, alguien seguro que lo escucha. Entonces, pues mira, aumentas las posibilidades. Exacto, desde luego. Y bueno, o sea, ya sé que esto es una pregunta como, ¿qué prefieres? ¿A papá o a mamá? Pero ¿qué prefieres? O sea, ¿qué te ha gustado más? ¿El trabajo así más audiovisual o más teatro clásico? El tema de trabajar enfrentándote al público. ¿Cuál es así Hombre, la yo es diferencia? que hasta ahora principalmente lo que he hecho es teatro y la verdad que después de venir de hacer películas me entran como muchas más ganas de seguir haciendo, ¿no? Porque de seguir haciendo cámara, quiero decir, de seguir haciendo cine, también para decirlo en alto, para pedírselo al mundo. Porque al haber experimentado en primera línea las posibilidades que da una cámara para contar historias chiquitas y para contar mucho con muy poco, hay un campo enorme. Estoy diciendo una cosa muy obvia, pero es que al haberlo experimentado en primera persona me entran como muchas más ganas de eso, la verdad. Pero claro, por otra parte, es que el teatro también, la adrenalina del teatro, la adrenalina del escenario es muy excitante, la verdad, con lo cual, todo, me gusta todo. O no podrías elegir, o sea, que te quedas No con... podría elegir. Me gusta todo. Me dices que mañana tengo que ir, no sé qué, venga, sí. Que mañana cae un festival de Mérida, por favor, que caiga. Que También, cae un también tienes toda la pinta de apuntarte a un bombardeo, entonces yo Sí, creo sí, que sí, a es todo, a un todo. poco trampa. O sea, la Sí, sí, sí. pregunta es un poco trampa en respecto a ti, porque claro, o sea, a ti yo supongo que te gustará muchísimo tu profesión, que se te nota, porque eso se ve, o sea, se ve con la pasión con la que se habla de las cosas que haces. Y claro, o sea, si te pongo a elegir una cosa u otra, pues supongo que no serás muy capaz. Pero No, 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 no me es fácil, me lo pido todo. ¿y cuál es, o sea, el ámbito sea más negativo de cada forma de rodar o de cada, pues eso, también un poco entre audiovisual, teatro? ¿Qué ves tú de complicaciones en un lado y en otro? Sobre todo Hombre, de actor, o sea, a nivel de interpretación. a nivel de interpretación. Hombre, audiovisualmente yo es que estoy descubriendo todavía muchas cosas, sobre todo pues esto con la peli, ¿no? Que son planos tan cortos, donde está todo tan,
tan medido, tan medido. Y ahí hay una dificultad enorme en no hacer nada. Es que no hay que hacer nada. Es que no hay que hacer nada. Entonces, cuando descubres eso, o sea, no hay que hacer nada, pero tiene que estar todo, claro. Tiene que estar todo como por ahí, ¿no? Y, y bueno, y luego teatralmente, es que claro, teatralmente, por ejemplo, yo vengo ahora de trabajar con, bueno, ahora no, hace ya, hace ya 5 o 6 meses, Relativo ahora. con Gabriel Olivares, que es un director de aquí de Madrid, que ha abierto un espacio off que se llama Espacio Gallinero, donde hacemos teatro, pero que no llega a ser microteatro, pero un teatro al público muy cerca. Entonces ahí también hay unas energías que medir muy interesantes, porque también permite contar las cosas de una manera más chiquita, pero desde el punto de vista teatral con el público cerca. Y entonces yo creo que la gestión de la energía en el teatro es una cuestión también interesante, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación. Y por supuesto, pues claro, yo soy mucho de... Pero vamos, esto es para todo, es para cualquier ámbito, de oler mucho de qué están hechos estos personajes, que lleva esto por dentro. Lo que sé, ayer hablábamos de Rey Lear, Ricardo III, este tipo de personajes que dices tú, Dios mío, ¿este de qué está hecho? ¿Este de qué pasta está hecho? ¿Cómo es posible la ambición, la codicia? Esas son cosas que me interesa mucho explorar y yo voy mucho por la vida mirando a la gente secretamente para robar para el catálogo artístico, ¿no? Para decir, mira, mira, mira lo que está haciendo ahora, uf, ¿de dónde le sale eso? ¿De dónde tal? Que luego algún día tiene que interpretar tú un personaje que hace esto y hay que explorarlo, ¿no? Y eso al final en la vida se observa mucho, eso es muy interesante. Como dice el Benito Zambrano, que decía, no hay que inventarse los guiones, es que las historias están ahí ya, nada más que hay que verlas y escribirlas, las historias están ahí ya. Efectivamente, Y es y verdad, sobre y es todo, verdad. porque al final lo más veraz y lo que más llega a las personas es eso con lo que estás familiarizado. O sea, yo supongo que es muchísimo más fácil transmitir todo lo que quieres transmitir desde el punto de vista artístico con una historia que conoces, que sabes dónde se ha gestado, cómo se ha gestado, cuáles son los sentimientos que genera todo eso, que en algo que tengas que, pues como decías tú antes, de pues el capo de una mafia o yo qué sé, de la droga de México, de no sé qué, que al final, pues eso sí que te cuesta mucho más enlazar, pues una cosa que no tienes, pues... Hombre, te lo No, tienes más que imaginar porque yo no lo he hecho, pero al final el capo de una mafia, de un cártel de México, no es más que una persona igual que tú y que yo, que tiene los mismos conflictos que tú y que yo, pero que se gana el dinero de esa forma, ¿no? Que también es una cosa que también me atrae mucho, hacer personajes muy, muy, muy alejados, ¿no? Porque claro, es que obligarte a entender eso es muy divertido, para mí es muy divertido, vamos. Muy, muy, muy atrayente. también Pero, claro, aprendes mucho, supongo. claro, claro, son cosas que te tienes que colocar más o todo. Sobre todo, a mí me costaría muchísimo trabajo interpretar asesino de niños o asesino de animales. Eso lo he dicho yo siempre. Si yo tengo que hacer una tía que abandona a un perro en una carretera, yo porque ya temas con los perros, o sea, yo vomito antes de, no sé qué me pasaría, pero vamos, eso sería una cosa, eso sería lo más alejado que yo tendría que interpretar de él. Decir, ostras, Supongo que que en esto como... en la moral tampoco no se manda en ese sentido. O sea, supongo que cada uno está dispuesto a pasar unos límites. También entendería que cualquier persona pues, no fuera capaz de asumir un papel como, yo que sé, como el de Fariña, de Sito Miñanco, por ejemplo, que al final, pues, incluso si eres más familiar con lo que ha pasado, pues yo, por ejemplo, soy gallega, con lo que ha pasado un poco en las Rías, pues supongo que también te cuesta mucho más. Si te toca de cerca a nivel muy personal, o sea, de decir, mira, mi moral y mis valores no me permiten ni traspasar esto en la ficción ni en la realidad, porque al final estás adoptando un poco como una personalidad. Es como coger a una persona que no eres, pero que sí que lo eres. En el momento en el que tienes que interpretar, sí que eres esa persona. Claro, pero ahí están, claro, ahí están las historias para contarlas. Fíjate, por ejemplo, los chicos que han interpretado esto de la línea invisible de ETA, ¿no? Joder, pues es que fíjate que a lo mejor alguno de ellos, su padre lo matara a ETA o algo, y con qué conflicto trabajas tú con eso, ¿no? Por ejemplo, Enrique Auker, que lo hablábamos antes justo en la película Quien a hierro mata, que también habla de todo el tema de la droga en Galicia y tal, que interpreta a un chico que trafica con droga y lo meten en la cárcel, le estoy haciendo un spoilerazo, y tiene una escena bellísima, Un poquito, sí. cuando su hermano va a verlo a la cárcel, trabajando con una ira preciosa, preciosa.
enrabietado, preciosa, preciosa. Y será algo que a él le coge lejísimos, pero es tan bonito lo que hace él ahí, que Esa fíjate, ¿no? habilidad esa habilidad de cambiar la piel, supongo, o sea, lo que os caracteriza a los actores, pues sois un poco camaleón, pues adaptaros un Claro, poco. esa es la idea, eso es lo que se aspiraría, ¿no? A decir, guau, te metes ahí, cuentas esa historia y luego ya es que eso ya alguien lo verá, que se identificará o que le tocará o que algo le exorcizará, porque yo creo que de alguna manera el arte en cualquier manifestación está para eso, ¿no? Una música, un libro, yo qué sé. Es que ahora estoy pensando en el libro que me estoy leyendo ahora, que es una novela de Paul Auster que se llama 4321, que me está encantando y que habla sobre el existencialismo, sobre la vida, y de pronto me lleva a reflexiones a mí misma sobre mi vida y qué hago yo con ella y en qué invierto mi tiempo. Y pues claro, y eso de pronto te lo da cualquier cosa de estas con las que te encuentras, ¿no? Sí, Y sobre todo te, el te lleva. arte, o sea, un poco citando al Club de los Poetas Muertos, que era lo que decía, pues eso de que la poesía, el arte, la música, es lo que nos mantiene vivos, es para lo que vivimos, o sea, al Mm, final es lo que nos da lo que necesitamos para vivir, o sea, porque la mm, ciencia y las matemáticas están muy bien, pero al final por lo que vivimos es por el amor, por los sentimientos, por las miradas, y eso es lo que nos mm, da a nosotros, o sea, eso es lo que nos da mm, el arte, poder un poco mm. conectar con esa parte y hacernos la vida pues o más agradable o más desagradable, pero a la forma en la que nosotros utilicemos eso para aprender también. Claro. Fíjate que hablando del tema de la moral, hombre, se sale un poco de lo que estamos hablando, porque hablamos de moral, de interpretar un personaje y qué límites traspasarías o quién no estaría dispuesto a traspasarlo. Y la anécdota que voy a contar no tiene que ver con interpretar un personaje, pero Terele Pávez, Uh-huh. la actriz maravillosa que falleció no hace mucho, hermana de Emma Penella, Terele Pávez se negó toda su vida a interpretar a Bernarda de Lorca, a Bernarda Alba, que hubiera sido una Bernarda Alba maravillosa, porque el padre de Terele Pávez y Emma Penella fue uno de los policías, o uno de los, no sé si era policía, pero vamos, fue uno de los que en Granada delató que Federico García Lorca estaba y fue de los que promovió que a Federico García Lorca se lo detuviera y posteriormente se lo asesinara. Él no lo asesinó, tengo entendido, pero bueno, participó en todo el complot para detener a Lorca, ¿no? Y entonces, al cabo de los años, sus hijas fueron actrices maravillosas y se sentían, sobre todo Terele Pávez, no sé si decir responsable o no sé qué sentiría ella, pero el caso es que ella se sentía incapaz de interpretar a Lorca con esta cuestión familiar que le había pasado a ella y la relación que tenía su padre con esto, ¿no? También, Fíjate qué fuerte, ¿no? sí, también supongo que eso es una situación que, claro, también, yo en mi opinión sí que enlaza directamente con la moral, o sea, de decir, pues Sí, enlaza con la moral, pero no memoria, porque ella tenga moral de interpretar a Bernarda, sino porque hay una situación externa con esa claro, obra, con esa pieza y con el autor que a ella le supone. Y fíjate que Terele Pávez, con la energía que tenía, con la expresión que tenía, con la vida que llevó, hubiera sido una Bernarda maravillosa, ¿no? sí, Maravillosa. sí, 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 además es Ahí va. leona de la interpretación, totalmente de acuerdo. Como Pero que bueno, o muy sea, dura, pero a la vez muy tierna y muy cercana y muy amorosa, pero desde una expresión muy rígida, una actriz maravillosa. ujú, totalmente de acuerdo. Y bueno, o sea, a nivel también, pues enlazando un poco con la anécdota que nos acabas de contar y con tu admiración al respecto, pues ¿tienes alguna persona que te ha inspirado a haber elegido esta faceta artística? ¿O ha sido un Hombre, poco desde pequeña? no. Yo además estoy en el teatro de rebote, vamos. Yo venía de la rama sanitaria, yo estudié enfermería y yo me apunté a teatro porque me gustaba y ya me picó el gusanillo y recalculé la vida. Yo no pensaba dedicarme a esto, ¿no? Pero hombre, por supuesto, Meryl Streep, claro. Yo soy gran fan de Meryl Streep y de todo lo que hace. Creo que película en la que está Meryl Streep sube el listón automáticamente y que sí, de verla y de decir, guau, ¿esto cómo se hace? O sea, ¿esto cómo se hace? ¿Qué está haciendo esta tía? Hay algo de un magnetismo ahí que luego he descubierto pues en otros actores, además, por ejemplo, en teatro, ¿no? Nuria Esper, ¿no? Nuria Esper que yo he visto muchos vídeos de ella haciendo las Medeas que ha hecho y tal, pero cuando la vi en Incendios aquí en la Abadía, Nuria Esper tiene algo de que sale de escenario y es que no le puedes quitar los ojos de encima. Yo no sabría decirlo. Muy Blanca difícil Portillo e también. inexplicable, sí, sí, sí.
Sí. Blanca Portillo haciendo el famoso Segismundo, ¿no? De la vida de sueño, por el cual se dio el premio nacional. Uf, una energía, un animal, es un bicho, ¿no? Un Sí, animal en el sentido literal, o sea, es decir, ¿qué está haciendo? ¿De dónde le sale esta energía? Parece como un perro, parece un algo salvaje que lleva toda su sí. vida en una cueva, como ese. Sí, son cosas que a veces se trabajan, pero no se aprenden. O sea, es lo más importante, supongo, que tenéis que tener pues, a ese nivel, pues es ese magnetismo, esa forma de que te mire todo lo que, pues como Julia Roberts cuando sonríe en una Ya, película, Robert, no puedes quitarle la no mirada de puedes quitar encima. la mirada. Y te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es que apartarle la mirada no eres capaz. Y supongo Sí, que eso sí, es sí. una cosa súper importante. Yo creo que es una gestión de la energía que yo no sé de bien de dónde sale y que estamos en ello, de decir, ¡buah! Muy camaleónicos, ¿no? Estamos hablando al final de actores, de actrices muy camaleónicas, sí, 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 Entonces, ¿tú en qué impresionante. momento dijiste, mira, enfermería? No. Vamos a pasar a esto, vamos a darle la tirada a esto, venga, vamos a darle el chance. Pues mira, yo me iba a haber ido a trabajar a Barcelona cuando terminé enfermería, un hospital, por circunstancias personales me quedé en Sevilla y me matriculé en una cosa que yo no sabía qué era, que era la ESAD. Es que yo no sabía ni que existía la ESAD, vamos. Entonces hice las pruebas a la ESAD, entré y me matriculé y entonces ahí empecé a ver un mundo completamente distinto que yo no conocía de nada, además yo no había hecho nada, es que yo no había hecho nada de teatro. Y por ahí enganché. Y estando en primero de la ESAD, hice un casting para Rayán, que fue una serie de la televisión andaluza de Canal Sur, mítica, que se ha pegado toda la vida, que todos hemos pasado para Rayán. Y entonces empecé a trabajar muy rápido. Y eso como que me vi que había un filón ahí porque dije, joder, esto puede pasar. Yo no veía que esto fuera factible. Y me pasó muy pronto eso. Entonces yo creo que por ahí ya empecé a perfilar que sí, que de esto se podía trabajar, que de esto se podía vivir y que a mí me gustaba y le veía unas posibilidades mucho más infinitas que la rama sanitaria, que a mí me hubiera gustado dedicarme pues a la investigación o algo. Yo con enfermería iba pensando que me hubiera gustado UCI, estas Ujú. cosas de primera línea, de adrenalina fuerte, de... Pero por otra parte yo ya sospechaba que el hospital iba a ser un trabajo muy duro, porque un hospital es un sitio donde no quiere estar nadie. Un hospital es un sitio de tránsito donde la gente nadie va a un hospital porque quiera estar. Entonces un hospital es duro, es muy duro y es una implicación energética muy dura. Y yo tengo grandes amigas enfermeras muy comprometidas con su trabajo que yo las veo y digo, claro, yo no sé por qué, pero huelo que yo no hubiera tenido esto. Y Ese la pasión con la que ellas se dedican a eso, me dedico yo ahora a lo mío, ¿no? claro. Y, Supongo que y también, o sea, muchas veces la vida te va poniendo en tu sitio, sí, porque sí, sí, yo no he elegido nada, ha caído así. O sea, hay muchas sí. veces, pues, decimos, jolín, qué suerte. Pues sí, ha sido suerte. Llámale suerte, llámale destino, llámale lo que quieras. Ha sido una forma de que, pues mira, yo al final he encontrado mi vocación y no he tenido nada que ver con lo que yo estaba tan convencida de que, pues quizás me hubiera dedicado a eso ya, porque a nivel personal hubiera pensado que pudiera tener más o menos salida. Que también, Sí, enlazando con esto, te voy a preguntar, o sea, ¿cómo crees que es este refuerzo cultural y la importancia que tiene en nuestro país? Porque a veces da un poco la impresión, sobre todo a nivel teatral, de televisión, de cine, que es cierto que se está invirtiendo un poco, pero ha habido unos años muy oscuros en ese aspecto, o sea, en los que ha sido difícil dedicarse a todo eso, sobre todo en España, incluso en el sur de Europa. ¿Cómo ves tú esa situación? pero sobre todo con el refuerzo cultural que está viendo ahora, ¿te refieres a nivel audiovisual? Sí, me refiero, o sea, sí que es cierto que ahora ha habido como una reconversión porque no sabemos lo que va a pasar también a raíz de este confinamiento, que podemos sacar cosas positivas o pues... Pero también yo hablo un poco más de la tendencia que estábamos viviendo, o sea, que es cierto que yo he tenido amigas que han tenido que irse a estudiar a otros sitios, teatro, cine, cualquier cosa relacionada un poco más con el tema cultural, porque aquí pues daba la impresión de que no se financiaba tanto, de que Sí, sí, sí. no se acentuaba tanto, no se le daba la importancia que tenía. Sí, sí, y además yo creo que es una torpeza, porque la cultura crea identidad, es que crea identidad, nos une como sociedad.
nos como el aceite que nos une, nos creemos así. Los americanos, por ejemplo, son muy listos para eso, siempre se han financiado muchísimo y se cuentan a ellos mismos muchísimo. Coño, a la vista está, ¿no? Todo el mundo consume industria americana de cine a tope, ¿no? Y series y de todo, ¿no? Ellos han sido yo creo, muy listos para eso. Hombre, yo creo que esta profesión siempre ha estado... Es una profesión de cuerda floja, ¿no? Y encima si pertenecemos a un país donde se apoya en general poco, pues tira para atrás, ¿no? Pero y cuando hablamos de estas situaciones del confinamiento, pues se me viene a la cabeza lo que hablábamos antes que contaba el Álvaro Tato, ¿no? En este vídeo de YouTube, en esta charla, que esto ha pasado otras veces y que esto se recolocará y que la vida sigue y que iremos al teatro o todos con mascarilla o se pondrá algo en el teatro en el que se pueda ir, pero que el teatro lleva toda la vida de Dios haciéndose y seguirá haciéndose desde los griegos, desde antes, ¿no? Entonces, yo en ese sentido del confinamiento no le temo tanto, hombre, más allá de la situación económica que se ha creado y de las dificultades que tal, pero, por ejemplo, yo creo que de un tiempo a esta parte todo el tema audiovisual y cinematográfico en España está pegando un pepinazo fortísimo, sobre todo con las plataformas, ¿no? Y la ruptura, el salto de calidad que han pegado series tan gordas como Vis a Vis y sobre todo el fenómeno que ha pasado con lo de La Casa de Papel, ¿no? Entonces de pronto el foco se pone en España, qué se hace en España, quiénes son los directores de casting de España y todo el mundo mira aquí y eso está muy bien, yo creo, para nosotros, porque a pesar de que no financiamos la cultura, nos rebasa el asunto, por mucho que políticamente se le eche poca cuenta. Porque, bueno, pues ha sido una locura, o sea, ha sido una locura lo que ha pasado y aquí de pronto se está haciendo cosas de muchísima calidad que yo creo que ya de alguna manera se venía haciendo, pero que haya sucedido así de una manera tan zambombazo con toda esta nueva era de las plataformas, que es que también se está revolucionando a una velocidad brutal. O sea, es que ya la gente no se sienta junta en su casa, lo que hablamos siempre, ¿no? Se sienta junta en su casa a ver la serie, sino que ahora está el niño de 17 años viendo una cosa, la madre viendo otra en la tablet, el padre viendo no sé qué. Ya no es esto de todos nos sentamos a ver juntos la serie después de comer, ¿no? Entonces esto se está revolucionando todo a una velocidad también brutal y que se estén haciendo cosas tan buenas aquí y de la calidad que se están haciendo. Siempre había este latiguillo de es que el cine español, no, ya hace mucho tiempo que el cine español, ¿no? Demostró que está a un nivel altísimo y por supuesto que habría que ayudarlo muchísimo más y se podrían poner las cosas mucho más fáciles desde la gestión económica, ¿no? Y política. Pero bueno, es que ya me he liado en la charla y no me acuerdo cómo era la pregunta. No, o sea, era en ¿Por dónde iba? y sobre todo en relación también porque yo también veo que, no sé si te has dado cuenta de que yo he estudiado en otros ámbitos educativos, digamos en otros países, y sí que he visto que hay como una promoción mucho más importante de la cultura, o sea, de decir las personas, o sea, no por encima de otras cosas, no considerando el teatro por encima de la ciencia, pero equiparándolo desde luego, o sea, que si una persona es buena en teatro, o sea, es tan importante como que seas muy bueno en matemáticas, o sea, y te favorecen mucho en ese aspecto porque te dejan la libertad absoluta de decir, o sea, yo te voy a apoyar y te voy a dar la mejor formación, elijas lo que elijas. Y aquí sí que es cierto que se ve un poco como, eso se ve un poco mermado. No sé si tú lo que opinas en ese aspecto, pero sí, supongo que también por tu facultad de enfermería antes que todo eso, pues sí que te habrías dado cuenta de que claro. De pronto pegar el salto a la profesión de interpretación es como una locura y socialmente está regular visto en tu entorno, que yo es una cosa que llevo fatal, que es de las peores cosas que lleva esta profesión. Como te vaya bien de trabajo y encima salgas en tele y no sé qué, ¡uy, fantástico! Y cuando te va mal, mira, ves que yo te decía que no te tenía que dedicar a esto. Vamos a ver, no. No, en ese sentido es muy importante tener las cosas claras. Yo creo que hay una palabra clave que es industria. Yo creo que los ingleses tienen industria, los americanos por supuesto, y aquí no se considera así. Con lo cual tú no te dedicas a una industria, tú te dedicas a una profesión loca, de cuerda floja, que de un día te va a ir de una manera y de otro de otra. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, los másteres de artes escénicas, que hay un movimiento fortísimo de gente haciendo máster de artes escénicas y consolidar una carrera de interpretación que está completamente reglada. Porque yo es que me fui a Nueva York a aplicar a másters, porque tienen unos másters con unos programas didácticos que tú los ves y dices, joder, pero esto es maravilloso, esto es lo que quiero hacer yo y esto en España no lo hay.
Y Reino Unido también considera completamente, o sea, todo el estudio pedagógico que tienen de obras de teatro y de lectura desde los colegios de pequeño, que esto son cosas que aquí no se hacen, ¿no? Nada más que hay que ver películas como homenajean su propio teatro, o sea, ¿cuál fue la que vi? Bueno, el discurso del rey, ¿no? Que el logopeda de él juega en su casa con los niños a interpretar personajes de Shakespeare y que ellos adivinen de qué obra es. Me parece una maravilla. Todas las películas que tienen sobre Shakespeare y su biografía. Aquí no tenemos, bueno, sí, está la película de Lope, pero por ejemplo aquí no hay una buena película sobre la vida de Antonio Machado o de Lorca, que sería una maravilla. O de Que son Miguel poetas Fernández, o internacionales. incluso si nos ponemos, ha habido una producción nada más de nuestro gran Miguel de Cervantes, o sea... Exacto, exacto. O sea, y aquí podría, con el bagaje cultural español que hay, aquí podría haber, y no lo hacemos, ¿no? Que, no sé, a mí es una cosa sí que me escama bastante. Pero, pero bueno, nada, es como se ve aquí. Yo confío que con el tiempo este asunto vaya cambiando desde por ejemplo, cómo se gestionan las escuelas públicas de arte dramático. ¿Cómo se gestionan las escuelas públicas de arte dramático? Que es difícil, yo no sé cuál sería el camino más correcto, pero evaluar el arte con notas numéricas es muy difícil. Yo he vivido las escuelas, por ejemplo, en la ESAT de Sevilla, cómo se evalúa a un compañero con una nota u otra, quién es un profesor para decirte a ti que tú eres mejor o peor cuando esto es una cuestión artística y de pronto luego sale fulano, ¡buf!, que es el que más trabaja de todos nosotros y estaba suspendido en la escuela por interpretación, ¿sabes? Unas cosas absurdas, ¿no? Y que se podrían gestionar y evaluar de otras maneras. Yo no, ya te digo, no encuentro el camino más correcto, ¿no? Pero completamente todos los ámbitos culturales, porque vamos, hablamos del teatro, pero como nos metamos en la danza, o sea, la danza sí que traga con presupuestos cortísimos, apoyos cortísimos. El otro día tú leí una noticia que yo no sabía, que van a cerrar o van a modificar la situación del CAD, del Centro Andaluz de Danza de Sevilla, que es un sitio tan prolífico, donde van de tantas partes de Europa a hacer pruebas para bailarines que salgan de ahí. Y está el gobierno de la Junta de Andalucía para no entrar en nada político, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero queriendo dejar el CAD solamente como sitio de audiciones en vez de con toda la formación que hace el CAD, Dios mío, unas cosas que tú dices, pero tío, Sí, que ¿cómo es es una pena. posible? O sea, Es una pena, ¿no? ¿Cómo es posible? y tú, o sea, un poco así para ponerle el punto final a la entrevista, que, o sea, si hubiera algo que te gustaría pedirle al futuro, o sea, como una pregunta hipotética, un grito al cielo, ¿qué sería? ¿Qué le pedirías al futuro? ¿Pero para mí o sobre la situación? En general, lo que a ti se te ocurra. Pues vale, se me viene en relación a lo que estamos hablando, pues trabajo y financiación, vamos, total, claro. Trabajo y financiación. Me viene otra frase que dijo Benito Zambrano cuando fueron los premios ASECAN de Andalucía, que decía Benito, es una lacra absoluta que tengamos historias y guiones para contar y que tengamos que ir a Madrid a pedir presupuestos y la persona que nos está dando los presupuestos modifique las condiciones artísticas en las que nosotros queremos hacer estas cosas. Esto no puede ser. Esos presupuestos tienen que venir directamente del ministerio, ¿no? La cultura no funciona sin apoyos, ¿no? Con lo cual, pues claro, yo creo que eso sería, que esa situación en este país se conciencie y se regule mucho más, ¿no? Y luego, por otra parte, trabajo, claro, ya todas las cosas que hemos pedido. Sí, porque Que venga, un poco ya hemos hecho así algunas pedidas así que queden en el aire, que a ver, si alguien recoge el balón, pues bienvenido, claro, ¿no? comedia televisiva y cine y teatro bueno. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista tan divertida y sobre todo pues que aporta tanto también a nivel personal, porque da gusto poder hablar de estos temas con una persona que tiene tanta pasión por lo que hace y además tanta información y conocimiento de campo, que también es Jo, muy importante. Entonces, muchas gracias a ti, me lo he pasado muy bien. pues Gracias a muchísimas ti. gracias y nada, pues esperamos verte ya en la gran pantalla, ya de ya, porque Claro, en septiembre. ya es que no queda nada y pues
pues que te deseamos que sigas para adelante, que sigas con muchísimos proyectos y con esa sonrisa tan bonita que nos alegra. Qué bien. Verla. Muchas gracias, un placer, un gusto que nos veamos más. Vale, gracias.